Bueno, buenos días para todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la apertura a la autonomía del profesional de enfermería a través del proceso enfermero. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien, gracias. Bueno, el cuidado de enfermería ha tenido a raíz de la historia una evolución que ha sido histórica, en donde ha transitado por varias etapas. Esas etapas entonces las vamos a ver desde la etapa doméstica, viene posterior a ello entonces una etapa que es esa etapa vocacional, en donde digamos que de cierta manera está sumamente ligada a todo lo que tiene que ver con ese proceso de ese feminismo y ese cuidado maternal. Después de eso, entonces viene la etapa técnica y posterior a ello, la etapa profesional. También viene arraigada a unos orígenes. Esos orígenes vienen desde ese proceso de ese cuidado natural y ese cuidado experiencial que, como se los decía anteriormente, está totalmente ligado a todo este proceso maternal, en donde se transmite pues todo ese proceso de concepciones también religiosas, en donde hay una entrega, hay un sacrificio y una abnegación para posterior a ello pasar a este proceso de tecnificación y finalmente ser una actividad profesional, que es lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Transitemos entonces brevemente por la enfermería y cómo ha sido ese auge de posicionamiento de la enfermería en Colombia, en la República Colombiana. Entonces, en el año 1857, a través de la llegada de las hermanas vicentinas, de las hermanas de la Caridad también, de Nuestra Señora de la Presentación de Tours, que vienen desde Francia. Entonces ellas vienen siendo reconocidas como enfermeras en la mayoría de las clínicas y la mayoría de los hospitales que estaban en el país. Después viene la Orden de San Vicente de Paúl, que también son otras religiosas, que son las hermanas vicentinas, que no solamente prestaban todo lo que tenía que ver con esta asistencia de enfermería, sino que también contribuían con esa asistencia social. Digamos que de cierta manera ellas tenían un inconveniente y era que carecían de técnica. Posterior a ello, en uno de los viajes del cirujano, el doctor Jorge Calvo, en 1903, en su llegada a Europa, funda en Cartagena de Indias la primera escuela de enfermeras instalada en conjunto con el Hospital de Santa Clara. Entonces, él presta también estos servicios asistenciales, pero digamos que no tuvo mucho auge en ese momento. Después, el profesor Jorge Ignacio Barberi funda el primer hospital pediátrico en la capital de la República, que es la ciudad de Bogotá, y proyecta crear una escuela municipal de enfermeras en la capital de Colombia. Esta escuela tuvo muy poca duración porque nos encontrábamos todavía en una época en la que el reconocimiento por la actividad y por la profesión no era lo que nosotros esperábamos y no se veían como tanto los beneficios. Después, el profesor José Barbieri, en su idea y en su establecimiento de que la enfermería era una profesión que debía estar certificada, continúa con este proceso y en su idea funda el Hospital del Niño de la Misericordia, siendo una escuela de poca repercusión en la profesión de enfermería por cuestiones netamente políticas. En 1919, la Cruz Roja Colombiana da la iniciativa con Madame Ledoux, que es una enfermera belga, para fundar una escuela de enfermeras en donde digamos que habían muy pocos requisitos. Entonces uno de los requisitos principales era básicamente que tuvieran terminada la primaria, y a raíz de allí entonces empieza todo este proceso de tecnificación. Después de allí, en 1924, surge la primera organización semioficial para estudios de enfermería, que está muy aparte o independiente de la Facultad de Medicina, gracias a la Ley 39 de 1920, en donde ya empezamos a generar ese proceso de transición hacia lo que es el cuidado de enfermería como tal. Aquí tuvimos un gran auge porque se adhieren todas las señoritas de la clase alta del momento, y entonces digamos que nos hacemos un poquito más visibles. Y posterior a ello, en 1938, el presidente de la Cruz Roja, el profesor Jorge Cavalier, funda la Escuela de Enfermería
en donde trajo consigo toda la parte, no solamente de tecnificación, sino de cuidado humanizado para la profesión de enfermería. Siguiente. Bueno, entonces aquí nos adentramos un poco hacia esa esencia que es el cuidado, en donde nosotros traemos arraigadas dos ramas que son la ciencia, en donde esa ciencia nos va a dar a nosotros toda esa parte, ese conocimiento abstracto, toda esa investigación científica que requerimos como una base teórica, en donde nos va a permitir a nosotros como enfermeros generar análisis no solamente lógicos, sino también tener esa base de sustentación en el sistema de teoristas de enfermería que se han preocupado durante muchísimos años en generar ese proceso de bases científicas y un modelo científico para la profesión. Por otro lado, también está la parte del arte, en donde nosotros nos desarrollamos con todo lo que tiene que ver la creatividad, la estética, las relaciones interpersonales, que van mucho más allá de nosotros poder generar una técnica como tal. Si bien es muy importante que tengamos ese proceso técnico, se cohesionan muy bien la ciencia y el arte en lo que nosotros al día de hoy conocemos como el proceso de enfermería, y ya les voy a contar por qué. Porque las actividades que nosotros realizamos desde el proceso disciplinar, si no tienen una base científica, si no hay una base teórica, pues no va a ser más allá de que podamos generar aplicación de actividades para un proceso de sistematización y por ende un proceso en donde vamos a dejar demarcadas cuáles son las actividades que nosotros estamos realizando desde el proceso de enfermería, pero que no van a ir más allá porque no estamos generando una aplicabilidad de una teoría como tal, porque no estamos generando esa esencia del cuidado, que es lo que demarca históricamente ese proceso doméstico y ese proceso de vocación, que es la entrega hacia el paciente en procesos resolutivos, no solamente desde la excelencia del cuidado, sino también desde ese proceso de poder generar una relación enfermero-paciente, que es lo que realmente a nosotros nos caracteriza. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que tenemos unas afirmaciones teóricas del cuidado, en donde Kristen Swanson, que es una teorista intermedia, nos dice que el cuidado es una forma educativa de relacionarse con el ser, apreciándolo desde la responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos desde una perspectiva reflexiva, nos está diciendo que nosotros nos tenemos que relacionar en el cuidado con el cuidado, es decir, con esa persona cuidada, con ese individuo, esa colectividad comunitaria, desde la parte del ser, o sea, más allá de generar procesos de cuidado a través de la parte física. Entonces ella dice que hay que validar las creencias del paciente, que se le debe brindar ese cuidado estando con el paciente. Cuando nosotros estamos con el paciente, entonces validamos todos esos sentimientos y validamos todas esas expresiones que él tiene para consigo mismo. Siguiente. Por otro lado, encontramos entonces a Jim Watson, que en su filosofía nos dice que el cuidado se manifiesta a través de esa práctica interpersonal que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. ¿Qué nos quiere decir Jim Watson con esta filosofía? Que nosotros debemos de generar relaciones interpersonales con la persona a la cual vamos a cuidar, en donde debemos de conocer sus creencias, en donde debemos de darle ese proceso en el que él pueda generar su propio proceso de altruismo, en donde le brindemos esperanza y en donde nosotros seamos como ese hito que ellos tienen para poder superar ese proceso de salud-enfermedad a través de que de esa relación enfermero-paciente que se establece solamente a través de la comunicación y el diálogo. Siguiente. Por otro lado, Dorothea Oren, con su teoría del autocuidado, nos dice que el cuidado es una forma de ayudar al individuo a llevar a cabo y a mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperándose de la enfermedad y afrontando las consecuencias de dicha enfermedad. Es enseñarle al paciente todas estas actividades de promoción, todas estas actividades de mantenimiento de la salud que a la final lo van a llevar a que él tenga una percepción única de su propia salud y de esta manera poder contribuir a que se generen procesos adecuados en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la salud como tal. Próximo. Y por otro lado, Virginia Henderson
que es otra teorista, una gran teorista, que es una de las teoristas que más ha aportado dentro de nuestra profesión, nos dice que el cuidado es la acción de ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a la salud y la recuperación, a lograr una muerte también que pueda llegar a ser digna, en donde ella nos dice que nosotros tenemos que ver a esa persona como un ser único y que tenemos que ayudar a contribuir a que esa recuperación se dé a partir de todas esas necesidades esenciales que tenemos como seres humanos para poder tener un confort y gozar lógicamente de una buena salud. Siguiente. Vemos entonces que nosotros tenemos algunas de las actividades que están dentro de la práctica, pero el día de hoy los quiero llevar a que reflexionemos si realmente esas actividades que nosotros estamos realizando en este momento, con ese arraigo y digamos esa raíz biomédica que nosotros traemos desde la parte que históricamente traemos, como lo pudimos ver desde el inicio de la ponencia, entonces vamos a ver qué tanta congruencia tiene lo que hacemos en este momento con lo que realmente son los determinantes o esas concepciones teóricas que nosotros como enfermeros debemos de tener del cuidado. Entonces, miremos, tenemos dentro de las actividades que tenemos que generar órdenes diagnósticas para tramitarlas. Puedes ir dando clic, por favor. Tramitamos los egresos de los pacientes. Por otro lado, tramitamos autorizaciones de procedimientos, cumplimiento de órdenes médicas, que es una de las actividades independientes que más realizamos y viene históricamente desde cuando nosotros necesitábamos la certificación de 2 médicos para poder salir a laborar como enfermeras. Entonces, digamos que traemos allí históricamente como ese yugo porque se necesitaban unas personas que fueran con mucha vocación, que tuvieran muchísima entrega y que aparte de eso realizaran los cuidados y tramitaran todas estas acciones terapéuticas médicas, ¿cierto? Desde su visión biomédica, para que esa atención fuera de calidad y se cumplieran eficazmente. Por otro lado, tenemos que generar también la coordinación de los recursos, tenemos que realizar pedidos y devoluciones de insumos de medicamentos, llamado a los entes de mantenimiento, áreas de biomédica, si en algún momento se dañó la luz, se dañó el teléfono o en su defecto hubo un daño de alguno de los aparatos biomédicos que requerimos. Y por último, asistencia a los especialistas en procesos específicos y especiales. Siguiente. Pero entonces, como traído del cielo, llega el proceso de enfermería, ¿cierto? Que nos envía desde el más allá, muy seguramente, Ida, Jim Orlando y también Watson y Nightingale, que han trabajado muchísimo por este proceso, en donde ya nos da una apertura mucho más amplia en la cual nosotros podemos generar un proceso en el que hay una correlación directa entre la ciencia y el arte, generando ese proceso de disciplina que nosotros tenemos como enfermeros, en donde podemos tener un proceso que sea dinámico, un proceso que sea sistémico y un proceso que sea continuo, que nos va a llevar a que nosotros estemos entregados 100% al paciente, en donde en muchas de las ocasiones realizar actividades de enfermería nos van a generar menos desgaste que nosotros poder realizar unas verdaderas actividades de cuidado, como por ejemplo valorar y observar desde esa parte experiencial, entrevistar al paciente para estar con el paciente, para escuchar cuáles son sus necesidades, desde un proceso de valoración física que nos va a dar ese proceso en el cual nosotros vamos a poder priorizar. Por último, vamos a tener todo este proceso de diagnóstico. ¿La devuelves un momentico, por favor? Por último, vamos a tener ese proceso también en donde nos va a dar esa base teórica, esa base filosófica, esa base científica que desde la American Nurse Association han tratado de consolidar y compilar para podernos dar a nosotros esa base, que es que podamos dar esas respuestas adecuadas a toda la parte de las necesidades humanas que nosotros podamos encontrar más allá de las terapéuticas. Entonces allí viene todo este proceso de planeación en donde vamos con el NOC a identificar unos resultados
y vamos a ir generando unas metas a donde nosotros queremos llegar. ¿Desde qué? Desde el conocimiento científico, desde ese conocimiento técnico que nosotros hemos venido tratando a raíz del proceso de profesionalización. ¿Cuáles son esas aptitudes sin dejar de lado también esos valores que tiene ese paciente? Por otro lado, la ejecución, en donde vamos a preparar previamente, vamos a intervenir y por último vamos a documentar desde un modelo y desde una teoría que nos va a dar a nosotros ese proceso científico para poder fundamentar todo lo que estamos entregando al paciente y por último poder evaluar si lo que realmente nosotros estamos haciendo está generando un impacto positivo en ese paciente, que es lo que nosotros estamos buscando. Siguiente. Y entonces entra aquí a jugar dos visiones de unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos que a la final dentro de nuestra profesión actualmente juegan muy seguramente a favor o en contra de que podamos realizar un adecuado desarrollo del proceso de enfermería, en donde, por ejemplo, encontramos que hay quizás muchas normatividad institucional que no nos permite que nosotros tengamos mucha autonomía con respecto a la profesión. Dentro de los factores extrínsecos, dificultad en la aplicación porque no conocemos, por desconocimiento puede que tengamos dificultad o porque a la final nos parece que es un proceso que es sumamente largo y que no tiene algún tipo de relevancia, por falta de capacitación, porque no sabemos aplicarlo, porque no conocemos el formato PES, porque no sabemos cómo se maneja esa relación entre NIC, NOC y NANDA y la relevancia del proceso. Por otro lado, dentro de los factores intrínsecos puede estar inmersa esa rutina, en donde yo pues obviamente tengo que estar pendiente más de otras cosas que sean simplemente administrativas, la complejidad, porque en ocasiones digamos que en esa relación capacidad instalada y profesional de enfermería puede que nos genere también excesos de trabajo y por último pues la aceptación, y esa aceptación se da a través de ese proceso de introspección que nosotros como enfermeros debemos de tener desde una manera y una visión mucho más reflexiva a raíz de si realmente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es cuidado de enfermería. Siguiente. Y entonces, cuando yo les digo a ustedes que todos esos procesos extrínsecos y todos esos factores o barreras que tenemos nos desligan a nosotros de lo que es realmente la esencia de enfermería, que no se nos puede olvidar que es el cuidado, entonces allí es donde viene el proceso de enfermería y nos abre la perspectiva hacia decirnos que okay. ¿Ya puede salir? Entonces, cuando nosotros vemos que hay tantas barreras y tantos limitantes, digamos que de cierta manera eso no nos permite a nosotros que desarrollemos adecuadamente esa esencia del cuidado y ese proceso de enfermería que es lo que realmente nos debería nosotros identificar. Entonces, viéndolo desde una perspectiva que vamos a ver aquí, por ejemplo, a Cami de 1982, en una perspectiva psicológica, en una visión psicológica de lo que es autonomía. Entonces, tener autonomía significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con un sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el ámbito intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquí, desde esa parte psicológica, nosotros teniendo un cuerpo de conocimiento, pues vamos a poder ser capaz de generar procesos que no solamente son de razonamiento crítico, sino también razonamiento clínico y nos van a permitir a nosotros evidenciar en conjunto con ese paciente y ese cuidador, esa familia o esa colectividad, qué es la necesidad que ellos tienen. Y ahí de esta manera poder priorizar cuál va a ser el cuidado que nosotros vamos a aplicar. Por otro lado, Kant, desde su visión filosófica, nos dice que señala que autonomía es un sentido de voluntad
que proporciona al ser humano en el poder decir libremente en virtud de sus capacidades, en donde aquí ya nos estamos enfrentando desde ese proceso de enfermería, en cómo nosotros desde el arte y la ciencia vamos a tener esas capacidades, no solamente desde la parte del conocimiento, sino también desde esa parte del ser y esa parte artística de cómo nosotros nos vamos a entregar a ese paciente, a esa familia o a esa comunidad para contribuir con su proceso de cuidado para que finalmente lleguen a ese proceso curativo que nosotros tanto anhelamos. La ley 751 del 2015, entonces adopta todas estas decisiones sobre el diagnóstico y tratamientos de los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Entonces, no solamente cobija desde la parte médica, sino también a nosotros, porque recordemos que a partir de la NANDA, entonces ya nosotros podemos generar diagnósticos y no solamente que están avalados a nivel internacional, sino que también vamos a tener una serie de intervenciones que van a ir en orden de priorización y vamos a poder identificar qué va a ser lo mejor que vamos a entregar a ese paciente. Y desde los principios bioéticos, entonces se dice que es la capacidad que la persona tiene de deliberar sobre sus finalidades personales y actuar bajo la dirección de decisiones que pueda tomar, en donde aquí vuelven y nos hacen un jaloncito de orejas y nos dicen que definitivamente nosotros tenemos que hacer procesos clínicos, pero que también tienen que ser muy críticos y que esos procesos que son críticos pues tienen que ir encaminados no a otra cosa que no sea cuidar a nuestro paciente, sin querer decir o sin querer dejar de lado que ese proceso de tecnificación en donde nosotros obviamente tenemos que dar respuesta a muchos otros ámbitos dentro de nuestras áreas de ejercicio profesional, no sean importantes y que también contribuyan dentro de ese proceso integral que le debemos de prestar al paciente, pero que no nos podemos desligar de la verdadera esencia y de la verdadera conceptualización y para lo que nosotros estamos formados, que realmente es poder cuidar a los pacientes. Siguiente. Bueno, entonces el día de hoy les quiero dejar la reflexión, que no nos alejemos tanto de lo que solamente ustedes y yo sabemos hacer y para lo que nos hemos formado y para lo que hemos dedicado tanto tiempo, que es aprender a cuidar. Muchísimas gracias.